tal? ¿Cómo están? Viernes, es viernes 24 de mayo del 2024. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Fin de semana. ¿Preparados para votar? Eso es el 2 de junio. Hoy es viernes. Faltan, ¿qué? 8 días y ya puede usted votar. Cumpla con sus obligaciones y ya podrá exigir derechos. Estamos en la semana 21, hoy es viernes 24 de mayo. Ya llevamos 145 días transcurridos y faltan 221 para que termine el 2024. Trata de amar al prójimo. Ya me dirás el resultado. Jean-Paul Sartre. Trata de amar al prójimo. Ya me darás o ya me dirás el resultado. Hoy es día de Nuestra Señora. ¿Qué señora es? Del Rocío. Nuestra Señora del Rocío. Día Nacional de la Epilepsia. Usted celebra su nomástico hoy, cumpleaños, festeja algún acontecimiento importante. Cambio Digital TV le desea felicidades aquí en temas para conversar. Y que hoy viernes 24 de mayo del 2024, no se te olvide felicitar a Víctor Manuel Villasís Brito, Gerardo Buganza Salmerón, Eric Alejandro Lagos Hernández, José Martín Gómez, Flor Ruiz Haddad, Homero Viviano Fernández, Alfredo Arellano Ponce, Max Morales Valadez, Miguel Ángel Hernández Suárez, José Trinidad Zapata Ortiz. Día de Nuestra Señora del Rocío, Día Nacional de la Epilepsia. Muchas felicidades, amigos de Cambio Digital TV. Les saludamos en temas para conversar. En el renglón de las efemérides, hoy 24 de mayo de 2024, allá por 1337, inicia la Guerra de los 100 años con la invasión francesa del Ducado de Aquitania. En 1689, el Parlamento del Reino Unido aprueba la ley de tolerancia protegiendo a los protestantes. Los católicos son intencionalmente excluidos. Allá por 1778, Francia, ganada por Benjamin Franklin para la causa de las colonias estadounidenses, declara la guerra al Imperio Británico. En 1806, Napoleón Bonaparte nombra rey de Holanda a su hermano Luis Bonaparte. En 1819, de Nueva York zarpa el buque Savannah, primer barco a vapor que atraviesa el Atlántico. En 1846, en México, en el marco de la intervención estadounidense, el general estadounidense Zachary Taylor captura la ciudad de Monterrey, que está viviendo momentos de crisis. Bueno, las alcaldías aledañas, saludos a los vecinos de San Pedro Garza García. Se les cayó el templete antier, el 24 de mayo de 1940, en la Segunda Guerra Mundial, se da la orden controvertida hasta hoy de detención a la Wehrmacht a las afueras de Dunkerque, Francia, lo que permitirá que 2 días después las fuerzas aliadas sean evacuadas durante la operación Dinamo. En 1940, en Francia, la población de Bolonia es arrasada por las unidades de infantería de la segunda división Panzer, 19º cuerpo Panzer alemán, que toman prisioneros a 5.000 británicos y franceses.
se rinde la fortaleza francesa de Montmagny, mientras que en Bélgica el sexto ejército captura Gente y Tournai. En 1956 se celebra en Lugano, Suiza, el primer festival de la canción de Eurovisión. La canción ganadora fue Refrain, interpretada por la cantante suiza Lais Asia. En Estados Unidos lanza el Miras I, satélite estadounidense destinado a detectar los misiles intercontinentales. Allá por 1994, en los Estados Unidos, 4 hombres son sentenciados a 240 años de prisión cada uno por la bomba alojada en las torres de World Trade Center. En el 2000, Israel abandona las últimas posiciones en la frontera al sur del Líbano después de 22 años de ocupación. En el 2002, Rusia y los Estados Unidos firman el Tratado de Reducciones de Ofensivas Estratégicas. En el 2009, en Noruega, se deja en libertad al polémico fundador de la banda Gursum Var Vikermes, tras 10 años de prisión. En el 2022, en Estados Unidos, ocurre el tiroteo en la escuela primaria Rock de Texas. Hasta aquí el renglón de las efemérides en temas para conversar. Damos paso precisamente al Evangelio del día y luego tenemos muchísimas noticias y en muy pocas palabras. Cambio Digital TV, temas para conversar. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo se fue Jesús al territorio de Judea y Transjordania, y de nuevo se le fue acercando la gente. Él los estuvo enseñando, como era su costumbre. Se acercaron también unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cambio Digital, un medio informativo que contiene todas las opciones de comunicación en la red. Con un equipo de periodistas y conductores, le mantiene informado oportunamente de noticias, cultura, finanzas, deportes y del quehacer político cotidiano. Cambio Digital, una opción que en el universo en línea transmite radio y televisión. Conócenos y permanece informado.
¿Qué tal, amigos de Cambio Digital TV? Temas para conversar. Es un día muy especial. Estamos ya a 24 de mayo, es viernes, y pues es una oportunidad bonita para entrar en pláticas con Ricardo Cañas Montalvo, mi directo amigo. Siempre pues nos brinda un poquito de su tiempo. Está bastante ocupado. ¿Por qué? Pues está en remodelación el museo. ¿Cómo está? ¿Cómo van los trabajos, Ricardo? Gusto en saludarte. ¿Qué tal, mi querido Sergio? Saludo a todo tu público, Radio Escucha. Pues bueno, pues ahorita precisamente están en los trabajos de mediciones, escalas, pruebas y muchas cosas más que se están haciendo en el museo antes ya de iniciar exactamente la obra. O sea, los últimos detalles para que inicie la obra perfectamente bien, ahí está. Y hablando del museo, precisamente el mes de mayo, el día 18 de mayo, se celebra el Día Internacional de los Museos. Bueno, quiero platicarte un poquito acerca de ello. Bueno, es una celebración que no es muy antigua, es más o menos reciente, pero que nos da la importancia o nos quiere referir y hacer referir a toda la población en general de cualquier parte del mundo la importancia que tiene un museo. Hay muchos tipos de museo, hay museos más clásicos, el Museo de Historia, hay museos de arte, hay museos de ciencia, hay museos de historia natural, en fin, hay diferentes tipos de museos y todos son muy importantes porque todos aportan conocimiento, cultura e ilustración a la gente que lo vaya a ver, a la población. Regularmente en las cuestiones museográficas debe de haber el museo debe de estar regulado o tiene que estar, digamos, en el sitio que tenga la relevancia misma de lo que se va a exponer. Por ejemplo, aquí en Veracruz no sería posible tener un museo de los viajes al espacio, ¿no? Eso no se ha dado aquí, pero sí puede haber un museo, por ejemplo, de las órdenes religiosas, porque aquí llegaron y precisamente acabamos de pasar la fecha 13 de mayo, la llegada de los 12 primeros franciscanos para llevar a cabo la evangelización en nuestra nación. Entonces, casi todas las órdenes religiosas, mercedarios, agustinos, hipólitos, franciscanos, dominicos, entraron por Veracruz. Entonces sería muy bueno que hubiera un museo. Por ejemplo, aunque no existe, no lo tenemos lamentablemente, pero pudiera haber un museo del ferrocarril, que lo hay en Puebla, ya que aquí en Veracruz nació el primer tramo de ferrocarril en toda la República Mexicana. Entonces, bueno, el primer museo que tuvo Veracruz fue a partir aproximadamente de finales del siglo XIX, cuando se montó una pequeña instalación museográfica muy bonita, por cierto, que incluía mapas, piezas arqueológicas, huesos de ballena, estaba en exhibición un monolito que representaba a un joven huasteca. También se tenía en exhibición una de las fuentes públicas que hubo en la ciudad de Veracruz en el siglo XVIII con el Caño del Fraile, y era precisamente la fuente de San Antonio de Padua, que existe hasta el día de hoy y que está en exhibición en el Museo de la Fortaleza de San Juan de Ulúa. Allá está en la exhibición. Y bueno, eso fue una exhibición museográfica muy bonita que tuvo Veracruz hasta que finalmente el día 25 de noviembre de 1970 se abrió el antiguo edificio que había sido el Hospicio Zamora. El hospicio de la ciudad se había convertido ahora en museo. Las viejas salas que habían sido dormitorios para los niños huérfanos, niños y niñas, ahora se convertían en salas de resguardo de la historia y de la cultura. Antes resguardaban la niñez, ahora van a resguardar la historia y la cultura y la tradición de la 4 veces heroica ciudad y puerto de Veracruz. Posteriormente comenzaron a haber más museos, afortunadamente. Se abrió más tarde la Casa Museo Salvador Díaz Mirón, y precisamente en la época de Virgilio Cruz Parra, él restauró a principios de los años 80, ya por 1981, la casa donde había habitado sus últimos años y donde había muerto el gran bardo veracruzano Salvador Díaz Mirón. Esa casa tuvo también hace apenas muy poco tiempo una restauración y puedes encontrar en ella cómo era esa casa, los espacios que había, muebles de la época de finales del siglo XIX y algunos objetos personales de Salvador Díaz Mirón, y mucha historia, porque es una casa, es un lugar donde existe un gran movimiento cultural, es muy importante. En 1968
precisamente un año muy importante para Veracruz, el año en que había llegado la antorcha olímpica, en la época todavía de Gustavo Díaz Ordaz, decidió que la antigua biblioteca del pueblo, sí, la primera biblioteca que se había abierto en la ciudad de Veracruz el 5 de mayo de 1871, en lo que fue la antigua iglesia del convento de San Francisco, pues dijo Gustavo Díaz Ordaz que bueno, se iba a quitar de ahí la biblioteca, se iba a poner en otro sitio y que ese lugar se iba a convertir en el recinto de la Reforma. Es lugar extremadamente importante donde estarían en exhibición las efigies, las estatuas de el benemérito de las Américas, de Benito Juárez García, y los hombres que estuvieron con él y que hicieron las famosas leyes de reforma aquí en la ciudad de Veracruz, entre ellos Juan Ignacio de la Fuente, el cual fue el que redactó la primera acta de nacimiento de un mexicano y la primera acta de matrimonio civil de una pareja mexicana. Entonces, ahí están en exhibición y bueno, el lugar se arregló. La idea que tenía Gustavo Díaz Ordaz era más o menos hacer lo mismo como ese memorial, creo que se llama así, Memorial de Lincoln, que se encuentra en Washington, muy hermoso, es un edificio con unas columnas, donde en su interior, en una silla muy grande, todo de mármol, se encuentra sentado ese gran presidente de los Estados Unidos, que fue Abraham Lincoln. Y bueno, pues exactamente lo que quería el presidente Gustavo Díaz Ordaz era exactamente lo mismo, hacer un espacio donde estuviera y se viera imponente, incólume don Benito Juárez García, y se logró. Una de las últimas directoras o encargadas de este espacio, la contadora Sandra Vázquez, logró que se cambiara de forma municipal un poco el nombre del sitio. Antes solamente era Recinto de la Reforma, y a partir de ese movimiento que ella, la contadora Sandra Vázquez, logró hacer, es el Museo Recinto de la Reforma, con la finalidad de que en los espacios, en lo que son las naves que están laterales a la nave principal, se pudiera hacer una instalación museográfica en cuanto a la historia o de los franciscanos que ocuparon el edificio y también de la historia de las leyes de la Reforma. Y entonces, bueno, pues hoy en día es un museo más que tenemos en la ciudad de Veracruz, y en donde, en ese lugar tan especial, cuando se estaban haciendo reparaciones, se encontraron lápidas y tumbas en el interior de la iglesia. Bueno, déjame decirte que en todas las iglesias antiguas que están en el centro de Veracruz, en todas hay gente enterrada. Ahí en Zaragoza y Mario Molina, donde era antes la Compañía de Jesús, hay gente enterrada. Ahí en Juárez, entre Independencia y 5 de Mayo, donde estuvo la iglesia de San Juan de Dios, hay gente enterrada. En la mera esquina de Canal e Independencia, donde está una famosa tienda, donde estaba ahí la iglesia de la Merced, ahí hay gente enterrada. En la mera esquina, bueno, donde estuvo Cine Variedades, ahí hay gente enterrada. También, donde hoy es el IBEC, la Secretaría de Cultura, ahí hay gente enterrada. En la Catedral hay gente enterrada. En la Pastora hay gente enterrada, porque en aquellos años los ricos podían pagar para enterrarse adentro de la iglesia, y con eso aseguraban un lugar en el cielo, según ellos, sí. Según ellos. Entonces, curiosamente, cuando estaban arreglando el piso después del Recinto de la Reforma, la antigua iglesia de San Francisco, se encontraron varias tumbas, pero, ¡oh, Dios mío! Una de esas lápidas, que hoy en día es la más antigua de la ciudad de Veracruz, es de una dama que es nada menos y nada más que la bisnieta de Hernán Cortés, y se llama Ángela Cortés y Arellano. Ella falleció el día 17 de junio de 1663. 1663. Imagínate nada más cuántos años tiene. Tiene casi, va para 400 años de muerta, y se encuentra sepultada en el Recinto de la Reforma. Y su lápida, la lápida original que está escrita en castellano antiguo, está ahí en exhibición en su sitio original. Fíjate nada más. Entonces, no solo en museos municipales, existe por supuesto también un pequeño museo de los ferrocarriles que se encuentra pues prácticamente entrando por la calle de Emparan y Allende, por ahí una entradita,
nuestro buen amigo Chessman Álvarez está ahí siempre al servicio de la gente para quienes gusten visitar este pequeño museo de los ferrocarriles. Es pequeño, pero es muy bonito. También tenemos la Casa Museo Adolfo Ruiz Cortines, que me parece que está cerrada en estos tiempos, lamentablemente. Es la casa donde vivió y murió también don Adolfo Ruiz Cortines, el gran presidente de México. General Miguel Alemán y Alvarado. Sí, tenemos también, bueno, en la zona conurbada, bueno, también aquí en la ciudad de Veracruz está el Museo Naval México, que es preciosísimo, es un verdadero orgullo. El pequeño museo que estaba en el Faro Carranza, que era todos los muebles de la habitación que ocupó Venustiano Carranza cuando vivió en Veracruz entre 1914 y 1915, todo se trasladó al Museo Naval México. Entonces esto deja de ser un museo. También, aunque no es exactamente un museo, tiene en exhibición y al uso del público libros antiguos, que es la Biblioteca y Archivo Histórico de Veracruz, en Landero y Cos, esquina Zaragoza. Allí están todos los libros desde aquella primera biblioteca que se abrió en Veracruz en 1871 por parte del gobernador del estado de Veracruz de aquella época, que era don Francisco Hernández y Hernández. Ahí están esos libros. Me quedé confuso cuando das una dirección, Landero y Cos y Zaragoza. Perdón, y Esteban Morales. Entonces dije Zaragoza, pero me equivoqué. Landero y Cos, esquina Esteban Morales. Ajá. Es ahí donde está el archivo histórico, ahí exactamente a espaldas del Museo Naval México. Está en aunque no son del colegio preparatorio. Ahora exactamente, en contraesquina, sí. Y aunque, bueno, no son museos como tal, pero por ejemplo la casa principal, las atarazanas, el mismo recinto del IBEC, el antiguo convento beclemita, que no son museos como tal, son instalaciones que le ofrecen vistas culturales y mucho movimiento cultural en las mismas. Tenemos también, pero ya en el hermano municipio de Boca del Río, la Casa Museo Agustín Lara, que déjame comentarte que esa casa ya por 1955-56, cuando se la regaló el gobernador de Veracruz, Agustín Lara, el gobernador era Marco Antonio Muñoz Tumbul, él era el gobernador y pues agradecido con Agustín Lara por la melodía de Veracruz y por ir a Veracruz muy en alto, le compró esa casa a Agustín Lara, que no la quería en un momento, y fue su esposa, la de ese momento, que era precisamente Yolanda Gasca, Gigi Gasca, la que obligó y convenció a Agustín para que la aceptara. La casa ya tenía dueño, era de un militar muy conocido en la ciudad de Veracruz, que aceptó con gusto venderla para dársela a Agustín Lara, y luego Agustín Lara le compuso una melodía precisamente a la Casita Blanca. Para esa época, 1956 aproximadamente, déjame comentarte que ese espacio pertenecía todavía al municipio de Veracruz. De hecho, originalmente el fraccionamiento Costa Verde estaba en Veracruz, no en Boca del Río, y inclusive parte del fraccionamiento, todo el fraccionamiento Virginia, que todavía no se construía, esos terrenos estaban en el municipio de Veracruz. El municipio de Veracruz llegaba en aquellos tiempos hasta donde está la antigua calle de Framboyanes, hoy se llama Juan Pablo II, allí terminaba Veracruz y empezaba precisamente Boca del Río, pero en 1968 se cambió la delimitación territorial y a partir de entonces Veracruz nada más va a llegar hasta la calle de América. Entonces pierde Veracruz todo lo que es el fraccionamiento Virginia y el fraccionamiento Costa Verde, que quedan ya en territorio del municipio de Boca del Río. Entonces la Casita Blanca, cuando se la otorgan a Agustín Lara, todavía pertenecía al municipio de Veracruz. Eso es otro de los museos que tenemos aquí en la ciudad, digno de ser visitados también. Un detalle importantísimo que acabas de mencionar, mi querido Ricardo, es el aspecto que la realidad que nadie conoce, nadie sabe, nadie se imagina todo lo que tenemos de cultura tan cerquita y tan lejos. Tan cerquita porque está con nosotros y tan lejos porque no sabemos, desconocemos íntegra, completa y totalmente en dónde están. Por ejemplo, las atarazanas. ¿Atarazanas? ¿Qué significa? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Qué es lo que tenemos? Imagínate, la palabra atarazana es un vocablo castellanizado de origen árabe que significa
bodega. Sí, y allí en libros antiguos lo mencionan como las bodegas de las maderas del rey. Servían para guardar madera y palos de arboladura para la reparación de las naves de la flota española que llegaba cada 3 años, sí. Entonces, para servían. Y déjame decirte que es una verdadera joya de edificio. Nada más te digo algo, en todo el mundo, en todo el planeta, en toda nuestra orbe, solamente quedan 3 de esos edificios. 3 nada más. Y uno lo tenemos nosotros. Fíjate nada más, qué honor tan grande, qué distinción. Una de las 3 atarazanas que quedan en todo el mundo está en la heroica ciudad de Veracruz. Es de nosotros y sirve para la difusión cultural. Sí, el Baluarte de Santiago, que ya hace unos días nos estaba comentando el director del Centro INA Veracruz, que ya se está preparando para próximamente ser reabierto el Baluarte de Santiago a la visita pública. Y por supuesto, no podemos dejar pasar de hablar de San Juan de Ulúa, que también tiene una instalación museográfica digna de ser apreciada. Ahí se encuentran en exhibición algunas armaduras de la época de Hernán Cortés y también está en exhibición la primera piedra que se colocó el 10 de agosto de 1882 para la construcción del puerto artificial de Veracruz. Fíjate nada más, o sea, hay muchas cosas en Veracruz dignas de ser apreciadas, de ser disfrutadas. Y bueno, en un conocido café muy antiguo que está en la avenida Independencia, frente a la catedral, justamente hacia los baños, y eso me da gusto porque se llama Identidad. El dueño colocó una exhibición museográfica, hay un piano antiguo, hay fotografías, documentos, un fonógrafo y hasta una fotografía donde aparece un personaje el cual se cree que se trata nada menos y nada más que de Fidel Castro, porque Fidel Castro vivió una pequeña temporada aquí en Veracruz en el decenio de los años 50, una pequeña temporada, y hay hasta quien dice por ahí, yo platiqué con un médico, que Fidel Castro un semestre de medicina en la facultad de medicina de aquí de la Universidad Veracruzana. Estuvo muy poco tiempo Fidel Castro en Veracruz, hasta que finalmente partieron a Tuxpan y a bordo del Abuelita, del Granma, partieron desde Tuxpan hasta Cuba para la liberación, la independencia total de la isla correspondiente a la influencia que tenía Estados Unidos sobre ella. Fantástica historia, realmente. Hay otro detalle que no me explico, probablemente cuestiones religiosas, cuestiones del Vaticano, qué sé yo. Los franciscanos que llegaron un 13 de mayo, hace, qué sé yo, 500 años, y después estuvieron dominicos, jesuitas, y una serie de sacerdotes de diferentes credos, más bien todos son cristianos, ¿no? Pero de diferentes órdenes. Así es. Pero vaya, todo se perdió, se fueron emigrando, probablemente por alguna orden que se recibió. Por ejemplo, en Santa Rita, que no era parroquia, estaba administrada por españoles. Sí. Vaya sacerdotes de España. Sí, y creo que el día de ayer fue el día que se conmemora Santa Rita de Casia, si no mal recuerdo. Y luego también la pastora, había sacerdotes españoles. Y ahora, pues todavía me parece que hay franciscanos en una iglesia que está por allá, por donde está la Unidad Deportiva Salvador Campa y por donde está la Virgen de Juquila. Ajá. La de Salvador Campa a un lado es Nuestra Señora de la Merced. Exactamente. Efectivamente. Y allá donde está la Virgen de Juquila, que forma la desviación en línea recta, es para llegar hacia el cementerio, al Panteón Jardín. Ajá, y en JB Lobos, así es una iglesia pequeña, no muy pequeña, en la entrada de la unidad habitacional del Coyol. Exactamente. Esos me parece que son de otras órdenes, pero la realidad
es por qué como que se hacen a un lado, se cambian, y ni los unos ni los otros. Hay otra orden, la Iglesia de la Madre de Dios, en sí. 22 de marzo y Tuero Molina. Tuero Molina, sí. Ahí parece son los de San Vicente de Paúl. Y pues más o menos así van las cosas. Y a propósito, pues quiero, aprovechando, enviar un saludo a todos los sacerdotes, porque pues es el día del sacerdocio, y pues que Dios les dé mucho ánimo para que se pongan a trabajar, porque ahora yo recuerdo, siendo monaguillo hace 8 décadas, en lo que es ahora la catedral, pues se cerraba la iglesia a las 10 de la noche, a las 8 se rezaba el rosario, había confesionarios. Ahora las iglesias, pues no sé, ni a qué horas abren, ni a qué horas cierran, o nada más abren para los oficios. Yo todavía llegué a ver los confesionarios de la catedral que eran completamente de madera, ahora ya no tienen confesionarios. No. Todas las iglesias tenían confesionarios de madera muy bonitos, donde el padre no se veía y también la persona que iba a confesarse no se veía, apenas dividía una madera con celosía y una telita, dividía al sacerdote con la persona que se iba a confesarse, el confesor. Era muy íntimo y muy privado. Inclusive hay fotografías donde hay algo que ya no tiene ninguna iglesia. Bueno, eso pues se dio por el cambio, la tecnología, por los micrófonos, las bocinas, pero todas las iglesias antiguas tenían púlpito. Vaya, sí. En la catedral, vaya, que era parroquia de la Asunción, estaba muy bonito, de color verde. Sí, en la única que tiene púlpito, aunque ya no se usa, es la del Santo Cristo del Buen Viaje. Sí. En aquellas épocas en que no había micrófonos, en esa parte que es un poquito alta, es como una canastilla de madera, ahí se subía el padre para que su voz se pudiera escuchar más todavía por parte de todos los feligreses que asistían al acto religioso. Y esa iglesia del Cristo del Buen Viaje era de Postín, mi querido Ricardo, ¿eh? Sí, así es. Grandes veracruzanos de aquella época de los 50, pues te puedo decir que ahí celebraron sus nupcias. Sí, así es, una iglesia muy bonita. Igual que la Pastora, la Divina Pastora, también es una iglesia muy, muy bonita. Me ha platicado que la remodelaron, que está muy bonita, me ha platicado. Yo ahorita no he ido, pero por ejemplo, nosotros nuestra iglesia era esa, nos gustaba mucho porque, bueno, inclusive podías pagar para que la misa fuera la de la boda, la primera comunión, 15 años, hasta con violín, había quien tocaba el violín y un órgano que ahí estaba, una iglesia muy bonita, muy, muy buena. A mí me llamaba mucho la atención la Divina Pastora, que tiene una historia muy interesante. Hay varias versiones, pero una versión que yo leí de la Divina Pastora, mi querido Sergio, dice que un día, ahí por la Puerta México, que estaba conectada a la Cruz Amurallado, a un ladito estaba la Puerta México, una niña entró cargando un cuadro de la Virgen María pastoreando. Entonces la gente se acercó y le preguntó que qué era eso, y la niña le contestó que allá afuera de la muralla de la Puerta de México estaba esa señora, la del cuadro, y que le dio el cuadro y que le dijo que le hicieran un templo aquí en la ciudad. Si eso es cierto, lo leí en un libro muy antiguo, entonces estamos hablando de que aquí teníamos de algún modo una niña Juan Diego, donde la Virgen se le apareció, le dio esa imagen, porque la niña entró a la ciudad con esa imagen. Otros libros hablan que a pesar de unos niños que llevaban la imagen cargando, muy devotos de ella, fue que la gente les gustó tanto y comenzaron a cooperar para construir la iglesia de la Divina Pastora. Sí, hace poco Marta García de Benaglio, una gran dama veracruzana, hizo un libro con la historia. No lo he leído, no lo tengo en mis manos, pero es un gran libro con esa historia y fotografías antiguas de la Divina Pastora. Una iglesia muy bonita en Veracruz que sufrió mucho. La iglesia fue saqueada, fue incendiada durante la época de la persecución religiosa, e inclusive en algún momento ahí estuvo la estación de bomberos cuando estaba deshabitada, estaba sin usarse la iglesia de la Pastora. Ahí fue la estación de bomberos. La imagen hermosa de la Divina Pastora lamentablemente desapareció, no sé si la quemaron, la destruyeron, pero desapareció. Pero ahí sigue todavía, que es del siglo XVIII, de 1700 y fracción, la iglesia de la Divina Pastora. En algún momento se le conoció también como Nuestra Señora de los Dolores de la Pastora, pero no por la Virgen de los Dolores, sino a la vuelta
en el Callejón de la Pastora, que antes se llamaba el Callejón de la Medellínera, así se llamaba este callejón. Había una tienda ahí en la mera esquina de Constitución. Exactamente. Allí vivió doña, se me fue el nombre ahorita, doña, se apellida Mosquera de Mirón, sí, se me fue el nombre ahorita de ella, no era Esther, doña Dolores Mosquera, viuda de Mirón. Ella fue una mujer que inclusive ellos tuvieron la cuestión de los tranvías de mulitas, tenían mucho dinero y ella le daba caridad a la iglesia. Cuando necesitaba una reparación, doña Dolores pagaba la reparación de la iglesia, de lo que fuera. Cuando ella murió, en honor a ella, por ser una mujer muy altruista, se le comenzó a llamar a la iglesia Nuestra Señora de los Dolores la Pastora. Una historia brillante, muy bonita. Y me llama la atención que tocas a los bomberos ahí mismo. Yo pensé que habían estado allá en lo que era la Escuela Macías. También es que estuvieron en muchos lugares. Mira, el primer lugar donde estuvieron los bomberos, que cuando le encargaron, don Domingo Buró le encarga al regidor de Obrería Mayor, así se llamaba lo que hoy sería Obras Públicas, pues buscarles un lugar. Les buscaron un lugar, encontraron una casa que era municipal, estaba en la 10ª calle de la Playa, entre la calle de la Condesa y la calle de Belén, que hoy en día es Julio S. Montero, entre Esteban Morales y Canal. Donde ahorita está Bachilleres, por lo menos más o menos a la mitad del edificio, que no estaba en esa época, estoy hablando de 1873, imagínate nada más. Allí fue el primer sitio donde estuvieron los bomberos, exactamente frente a las Atarazanas. Después cambiaron a otro lugar, estuvieron ahí en la iglesia de la Pastora y posteriormente estuvieron en el último lugar antes de irse al cuartel de bomberos, estuvieron efectivamente en la escuela José Miguel Macías, que le nombraban en aquel entonces la escuela de bomberos. Así es, ahí en Esteban Morales, casi llegando a 5 de mayo. Y otro detalle también, en algún momento podrás platicarnos de la Cruz Roja. Sí, de la sede que estuvo a partir de 1919, si no mal recuerdo, y también auspiciada por una familia. Primero estuvo en una casa en el centro, no me acuerdo si fue en Empara, y de allí estuvo en una esquinita del Palacio Municipal, en la mera esquina de Zamora y el frente del Palacio. Allí en la esquina estuvo la Cruz Roja mientras el palacio estaba en ruinas, estaba abandonado. De ahí la Cruz Roja hubo durante la invasión dominicana del 14, antes de que se instalara de forma definitiva, en la mera esquina de no me acuerdo si es Mario Molina y el Callejón, o es precisamente Esteban Morales y el Callejón. Ahí en esta esquinita estuvo momentáneamente la Cruz Roja cuando lo de la invasión del 14, ya de forma definitiva hasta de 1919, y estuvo también en PRIN, al centro de dependientes. Yo conocí, la que yo recuerdo. Esa chiquita, muy bonito edificio de un solo piso. Y ya después, en 1945, 46, me parece fue el último año de Manuel Ávila Camacho, pues la construyeron en Díaz Mirón, ahí sobre donde habían estado las antiguas hortalizas de los chinos. Ahí se construyó. La memoria también. Habrá uno que otro veterano que iba a cosechar allá las hortalizas. De las hortalizas de los chinos, que había varias, no eran las únicas. Había otra hortaliza de chinos ahí en la mera esquina de Pino Suárez, creo que era Velázquez de la Cadena. Ahí estaba también otra hortaliza de los chinos. Los chinos famosísimos de Díaz Mirón eran la familia Fong. Don Luis Fong era el padre de los chinos que estaban ahí, que precisamente los domingos, o sea, tú cualquier día podías ir a cosechar tu propia verdura fresquecita, recién sacada de la tierra. Ahí mismo estaba lavadita y te la llevabas a tu casa lista para ser guisada. Y los domingos, don Luis Fong y su esposa guisaban, hacían comida de tipo oriental, claro, americanizada, ¿no? Porque la comida totalmente china es muy distinta a la que comemos aquí, pero pues bueno, y la gente iba a comer precisamente a ese sitio. Lamentablemente en Veracruz, lo que no se veía con los negros, había
había un poquito, sobre todo de la alta sociedad veracruzana, había una cierta discriminación con los chinos. Déjame decirte, mi querido Sergio, y para todo el público, que aquí en Veracruz, allá por 1933, se formó un comité, fíjate, comité republicano, o algo así, republicano antichino, y donde iba a regular la cantidad de chinos en Veracruz y de que las muchachas de Veracruz no se fueran a casar con chinos. Fíjate nada más, qué cosa tan curiosa. Lo que no, a los negros aquí en Veracruz los amábamos como si fueran propios, como si fueran jarochos, pero al chino, cierto sector de la sociedad de Veracruz lo odiaba, y les decían chinos come ratas, y no era porque comieran ratas, lo que pasa es que por barco llegaban latas de carne salada, carne en conserva, y los chinitos decían, vamos a comer carne de lata, pero se referían a la carne de la lata, la carne que venía enlatada, no carne de roedor, ¿sí? Entonces los cotorreaban, le decían, chinos come rata, pero ellos se referían, vamos a comer carne de lata, pero de lata, la que venía enlatada. Yo recuerdo que había dos restaurantes de chinos, uno en Mario Molina, casi junto a la Galatea. Así que se llamaba El Formosa. Y el otro estaba en Independencia. Por donde estaban las papelerías, las librerías. Exactamente. Era la otra. Exactamente. Ese café se llamaba Café Independencia y era propiedad de Antonio Cuán. Antonio Cuán, hasta el día de hoy yo tengo muy amistad con su hija Cecilia Cuán. Fue un café muy famoso en Veracruz, donde hacían unos biscuits inigualables. No ha habido ni los de Obregón, perdón, pues ya metí comercial, perdón. No hay problema, pero vaya, ¿quién los conoce? Nadie va. Sí, nadie va, y están horribles. Ni ahí, no hombre, porque los biscuits que hacía don Antonio Cuán y el café que hacía don Antonio Cuán, mucha gente el día de hoy, a más de 70 años de distancia, todavía lo recuerda con mucho gusto, sí. Yo con Cecilia, su hija, yo tengo una gran amistad y le mando también a la sobrina de Antonio Cuán, a otras muchachas que andan por ahí, que tenían un negocio de perfumería, le mandamos un saludo. Estaba en Independencia ahí junto a Deportes. Así es, y que luego se pasaron a 20 de noviembre. Sí, por ahí está Tere Cuán, las sobrinas de Antonio, sí. Un amigo médico, hermano de ellas. Sí, bellísimas personas. Ese café, el Formosa, ahí en Mario Molina, y se refería al estrecho de Formosa, un sitio geográfico del mundo, y don Antonio, el Café Independencia, que existió allá hasta por los años 60 aproximadamente. Oye, Ricardo, y ese edificio que estaba enfrente, vaya, una división con un parquecito enfrente de la estación del ferrocarril, ese edificio que albergó también un sanatorio de los ferrocarrileros. Bueno, ahí estuvo ese pequeño edificio. Mira, cuando se conformó en 1906 por parte de don Pablo Martínez del Río, representante de todas las compañías ferrocarrileras que había en Veracruz o que llegaban a Veracruz, y por parte de José Ives Limantura, el secretario de Hacienda, con don Porfirio Díaz, decidieron hacer un solo edificio y conformar una nueva compañía donde estuvieran adheridas todas esas compañías ferrocarrileras, y se llamó Compañía Terminal de Veracruz. En aquellos tiempos, 1906 a 1911, que se inauguró, no existía el seguro social todavía, pero ya se preocupaban ellos porque los trabajadores tuvieran un servicio médico. Por lo tanto, enfrente de la terminal, ahí prácticamente pegadito donde se le conoció como nombramientos, se construyó el edificio de la pagaduría de la Compañía Terminal de Veracruz. Abajo era donde se le pagaba a todo el personal de la Compañía Terminal de Veracruz, que incluía también no solamente a los ferrocarrileros, sino también aparte de los trabajadores del puerto.
que pertenecían a la Compañía Terminal de Veracruz. Y en la parte superior estaba el hospital de la Compañía Terminal de Veracruz. Allí todos los trabajadores eran atendidos sin costo. La compañía absorbía el gasto médico de la enfermedad de los trabajadores. Ahí mi buen amigo José Pérez Coronel estuvo internado. Uno de los médicos, ya por el decenio de los 40, poco antes de que naciera el Seguro Social, uno de los médicos que atendía a los ferrocarrileros fue precisamente Lucas Deschamps, que fue mi padrino, que tenía su consultorio particular ahí en Independencia, casa esquinarista. Lucas Deschamps y entre otros médicos más, claro, eran los médicos de la Compañía Terminal de Veracruz. Luego lo remodelaron, ese edificio quedó muy bonito. En una ocasión me invitaron a una ceremonia cuando era alcalde García Camberos. Ajá. Y si no me equivoco, debe de estar guardada. Allí están las efigies, en la época de Francisco Ávila Camberos, pero ya no era alcalde, él era el director de API, creo que para ese momento, cuando lo remodelaron, porque también remodelaron, más bien restauraron los dos rompeolas del puerto, los principales que dan hacia el frente, el rompeolas del sureste, que sale de donde estaba el acuario viejo, y el rompeolas del noreste, que va a dar a la Arrecife de la Gallega. Estaban en muy, muy mal estado, y fue en época de él cuando lo restauraron, así como el famoso muro de pescadores. En su época le tocó, que fue en el año 2002, hacer los festejos del centenario de la construcción del puerto de Veracruz, y fue muy bonito, se trajeron nada más que en aquel tiempo el príncipe Carlos de Inglaterra, que hoy en día es el rey Carlos, no sé, creo que Carlos IV, a mí el esposo de Camila, a mí no me cae muy bien, prefería a la tía Chabela. Dedicado de salud. Sí, exactamente, está dedicado a salud. Bueno, él vino, y fíjate, fue una ceremonia muy bonita. Trajeron, no sé de dónde, de aquí de México, claro, una locomotora original antigua con 1 o 2 vagones. El príncipe Carlos lo hospedaron en un hotel muy grande que se encuentra frente al Penacho del Indio. Y desde allí, en un Cadillac de una persona de aquí de Veracruz, lo prestó, trasladaron al príncipe Carlos desde ese hotel hasta la esquina de Circunvalación con Yáñez, donde estaba esa locomotora con esos 2 vagones. Yo vivo muy cerquita de ahí, entonces abordaron ahí, había un vagón donde había bocadillos, él no tocó nada, él no come nada más que lo que le preparan sus cocineros. A él es muy difícil que él coma algo externo, pero había bocadillos y todo lo demás. Estaba el alcalde de Veracruz, que era José Ramón Gutiérrez de Velasco Hoyo, su esposa, era gobernador de Veracruz Miguel Alemán Velasco, su esposa Cristian Magnani, estaba Francisco Vilacamberos como director de Puertos y Marina Mercante en Veracruz, y bueno, él se trasladó, la locomotora sonó bien bonito, pasó aquí enfrente de mi casa, la escuché, porque fue muy temprano en la mañana. La escuché la locomotora y llegó a la estación terminal del ferrocarril, donde esos mencionados pasajeros de honor desembarcaron ahí, y de ahí se fueron hasta el malecón, donde se hizo un evento precioso. Trajeron banda de música inglesa, y vinieron también marinos ingleses, desfilaron. Precioso el evento, donde se conmemoraron los 100 años de la construcción del puerto de Veracruz en el año 2002. Y por estúpidas, no puedo decir otra cosa más que eso, perdón a todo quien nos escucha, pero por estúpidas ideas no se colocó la efigie de Porfirio Díaz, que está adentro de ese edificio que acabamos de mencionar. Ahí está guardada. Porque se iba a colocar en la entrada de lo que conocemos como el muro de pescadores. Ahí está Whitman Dickinson Pearson, ahí está la efigie de Whitman Dickinson, que fue el constructor del puerto, otro personaje que no recuerdo ahorita su nombre, y en medio iba a estar Porfirio Díaz, como viendo cómo se están construyendo las obras del puerto. Sí, precioso iba a estar esa trilogía, pero pues no, lo que hicieron fue poner en medio
un medidor tipo topógrafo para que no quedara vacío, porque Miguel Alemán Velasco, yo lo escuché cuando lo dijo en una entrevista, que él no iba a permitir que se colocara el efigie ahí de Miguel Alemán porque él había mandado a matar a su abuelo, pues. Por Dios santo. El efigie de Porfirio Díaz, él dijo que no lo iba a permitir, porque siendo él causante de la muerte de su abuelo. Imposible. No se conocieron. Imposible, porque si no mal recuerdo, mira, Porfirio Díaz murió en el 15, sí, ya tenía 4 años en el exilio, y Miguel, el general Miguel Alemán, sí, abuelo de Miguel Alemán, murió creo que en el 24, o sea, murió varios años después de Porfirio Díaz, así que imposible. Con todo respeto, Miguel Alemán Velasco, que es un hombre instruido, ahí le falló. Bueno, ahí le falló. Pero no le falló en otras cosas, ¿eh? Eso es otro cantar. Bueno, mi querido Ricardo, pues vaya, es usted una persona que vale la pena cultivar, tener amistad con usted, tener la oportunidad de decir, es mi amigo, tener oportunidad de decir, sabe, conoce, entiende, platica, y pues qué más quisiera que se diera a conocer todo esto que se habla aquí en Cambio Digital TV, temas para conversar, para que la niñez, la adolescencia, los universitarios, los que no son de Veracruz, que quieran a Veracruz, que amen a Veracruz, que trabajen por Veracruz, que no vengan de otra parte a decirnos cómo se hace un taco o se come un camarón o se toma un chilpachole de jaiba o un cóctel de ostiones de jaiba, en fin, o un torito. Hay cosas importantes, gordas, picadas, enchiladas, el mole, todo. Veracruz hermoso. Ricardo, te agradezco muchísimo tu presencia en Cambio Digital TV. Sigue adelante. Puedes descansar, te autorizo, pero jamás claudicar, por favor. Eso, sí, claro que sí. Un abrazo para todos. Feliz día. Hasta luego. Bueno, pues, Ricardo Cañas Montalvo, tenemos oportunidad de contar con él, y la verdad, pues hay tantas cosas y que yo quisiera que usted, todos se enteraran, y que la mayoría de las personas dijeran, yo estoy en Veracruz porque quiero a Veracruz. No que se quejen de que tenemos calor. ¿Cuál calor? Hay cualquier temperatura en 36, 37 o más grados Celsius. Bueno, pues tener oportunidad de decir, amo a Veracruz. Yo por eso digo, nací en Veracruz, por suerte y por fortuna mía. Bueno, vamos a checar. ¡Vale! ¡Caramba! Despertó mi querido arquitecto. ¿Cómo está? Don Roberto García Medina. ¿Cómo está, don Sergio? No, pues aquí encantado de la vida, en Cambio Digital TV, en Antón de la Minos 236, entre Paseo de las Américas y Paseo de las Jacarandas. ¿Qué le parece? No, pues no estaba escuchando a don Ricardo Cañas, y aunque es viernes y el pueblo no sabe, pues dije, vamos a ponernos culturales un poco. No, está tremendo, es que tocamos, vaya, del norte al sur, del este al oeste. Sí, no, estuvo súper interesante, sobre todo en el tema de Fidel Castro. Unos amigos de mi papá, doña Maruca, no me acuerdo el apellido, y don Luis, recibieron en su casa a Fidel Castro. Era muy cercana, compadre de papá, y cada año, como hasta, ¿qué será? Como hasta el 85 o 90, iban cada año a Cuba con todo pagado. Entonces, por aquí estuvo don Fidel Castro, y es muy interesante todo el patrimonio histórico, cultural, don Sergio. Siempre es un deleite oírlo a usted y a don Ricardo Cañas, y extraño mucho esas conferencias que daba usted ahí alguna me tocó a mí en el Museo de la Ciudad, ¿no? Sí, ahí fueron 2 veces, 2 pláticas. Tengo, vaya, en mi mente una tercera, pero hacerla en el reflexionario, ahí en Luis Cortines y Juan Pablo Así es, don Sergio. Y bueno, pues sigue la onda de calor en toda la República, ¿no? Muy altos en Veracruz, aquí en Acapulco no les vamos tan atrás. Y por quiero platicar hoy, don Sergio, de que ahora se nota que los hoteleros están remodelando
estaban parados esperando el pago de las aseguradoras. No llegó. No, va a tardar en llegar, pero se ve que aunque sea a pequeña escala, con 2, 3 albañiles en las fachadas, están remodelando, y la idea es ampliar de 8,000 cuartos disponibles que hay en Acapulco a 10,000 la próxima temporada vacacional. Se acabó pues el compás de espera para ellos, porque esta temporada no estuvieron listos al 100% los hoteles. Don Sergio, fíjese que un detalle muy interesante: no se trata de tener solo las habitaciones, sino que en el mismo techo tenga restaurantes, algo que nunca se platica, que en la mayoría de los hoteles hay habitaciones, pero no está el restaurante, o la alberca tiene algún problema y pues no funciona. Entonces el chiste es tenerlo al 100% para que la gente quede complacida, va, con un buen servicio, buenas instalaciones, y recomiende de boca en boca que es la mejor recomendación en turismo, don Sergio, ¿sí? Pues enhorabuena y un aplauso para los hoteleros que ya despertaron. Claro, porque no nada más se recibe, cuando toca dar lo quieren dar, ¿no? Aquí hay varias escuelas en Acapulco, ahora menciono 2, La Paz y la Universidad Americana, cerraron sus puertas después de muchos años, porque en un momento dado el empresario está acostumbrado a cobrar. El huracán Otis los obligó a desembolsar y dijeron, no, antes de desembolsar, pues mejor cerramos, ¿sí? En el caso del Colegio La Paz, se dedica aquí de primaria y secundaria, avisaron con mucho tiempo, hicieron ver las cosas, pero en el caso de la Universidad Americana cerraron de un día para otro, y los que estaban cursando, imagínense, don Sergio, en cuarto año, octavo semestre, séptimo semestre, qué papeles, qué título va a obtener, y han ido con las instancias correspondientes, el Secretario de Educación Pública, y no les dan respuestas. Entonces, como dice usted, pues bien por los empresarios. Y le quiero comentar, pasamos a un segundo tema, ¿va? Se me hace interesante, pero también se me hace polémico. Fíjense que ayer en el Congreso del Estado se discutió ampliar las sanciones por maltrato animal, ¿sí? Y yo lo veo bien, pero primero deberían atender a los casos de las personas que cada día son asesinadas en nuestra entidad. Y yo ahí no veo mayor acaloramiento. Entonces, es que no hay una asociación protectora de humanos. Pues vamos a tener que hacerla, por lo que me encantan las asociaciones civiles. Pero el tema, don Sergio, me da un poco de tristeza, porque es genuino el interés que uno tiene por sus mascotas. A mí me gustan los perritos, ¿verdad? Yo no los tengo porque no puedo estar limpiando y todo eso. Pero el tema a veces se abusa, y por moda, por pose, por ganar votos, hacen un circo de que meten vi que metieron a la cárcel aquí en Guerrero a una persona que maltrató a un animal, lo pateó, me parece que lo mató, y a cuántos asesinos que por ahí andan y ni siquiera los molesta, ¿no? Entonces, yo sí estoy en contra de este exceso de... Es que no tienen que preocuparse los diputados y los senadores, y buscan algo en que entretenerse, algo en que decir, yo propuse. No se prometer no empobrece, pero hay cosas más interesantes que se deben de preocupar. Aprovechando, y usted, yo ya no lo escucho. Adelante. Sí, perfecto. El tema de los púlpitos, ¿no? Que son las iglesias del Cristo, es el único que da en Veracruz. Algo parecido pasa con el Congreso, porque yo le digo a mis amigos, es que por dentro de una felicitación a que tengo un sacerdote, está oyendo usted esa nota, desaprovechan el espacio y la tribuna, que nos cuesta mucho trabajo tener un diputado ahí, para que lo salgan con temas, ¿sí? Y yo me indigno cada vez que veo ese tipo de cuestiones. ¿Usted sabe cuánto nos cuesta cada boleta? Por ejemplo, ahora que el 2 de junio iremos a votar. Sí, tengo una nota, vaya, esa es la cerecita del pastel, don Sergio, ¿no? Es muy interesante, solo sin partido, sin No, yo no mencioné ningún partido, ningún candidato, ningún color, no. El papelito, esa boleta, señor, donde vamos a sufragar. Pues mire, en promedio se gastan 23,757 millones de pesos en la elección, ¿sí? Es lo que nos va a costar este 2 de junio. Y todavía dicen que posiblemente haya más, porque posiblemente vaya a haber impugnaciones. Oiga, si no es refinería esto, por favor, no aumente. La cuestión es que, respondiendo a su pregunta muy completo, el promedio viene siendo de 300 pesos si votáramos todos. Como se vota sobre un 65%,
El valor real de cada voto le cuesta a usted, a su esposa, a mi hijo, a todos nos cuesta 500 pesos prácticamente cada voto, únicamente por concepto de gastos del INE, ¿sí? No incluye los gastos a partidos ni las publicidades, quiere decir que el número fácilmente se duplica. Entonces estamos hablando que en una persona se gasta sobre 1,000 pesos para arriba, porque hay gastos ocultos que no aparecen en el estado de cuenta que estaba analizando con lupa. Y es una democracia cara, señor. 23,000 millones de pesos solucionaremos el problema del agua en muchos estados, ¿no? Un sueño guajiro. Sale más barato decir, hágase otro pozo. Claro, pero también hay muchos otros guajiros que se han cumplido, ¿no? Y nada más como una anécdota, el día de antier, ya en la Champions, salía el super favorito Bayer Leverkusen frente al Atalanta de Roma, ¿no? ¿Qué creen? El super favorito pagaba 6-1, iba ganador en todas las boletas de apuestas y pierde 3-0 el Bayern. Entonces no hay nada cantado en ninguna situación, ¿no? ¿Por qué digo esto? Por la próxima elección de 2 de junio. Hay que desquitar lo que estamos pagando. Y un detalle muy triste, don Sergio, esto es muy triste. ¿Sabe usted cuánto cuesta fabricar una credencial de elector? Credencial de elector. Pues ha de salir en un 500. Pues sí, el tema es que estuve buscando en documentos oficiales y la empresa que da la maquinaria con la que se hace la credencial, o sea, el pegado de mica, la toma de fotografía, tiene un costo de 11 pesos por credencial, señor. 11 pesos. Y el INE lo está cobrando un poquito más caro. Entonces hay una diferencia terrible. El INE lo está cobrando en 380 pesos. ¿Sí? Imagínate la diferencia. Y eso no está contabilizado en el costo de las elecciones. Entonces, por eso, el tema de que hay que salir a votar, ahorita ya cambiaron el CUR. Estaba oyendo ayer una cosa trágica. Y es trágica. Una persona, una familia necesitaba un CUR. Y en Veracruz, por el acta de nacimiento, tienen un tiempo de 6 meses vigencia y a sacar otra, ¿no? Aquí en Acapulco no, tienen vigencia de 3, 4 años, es muy económico ese tema. Pero mi familia decía, es que el CURP ahora se va a tener que sacar cada 4 o 5 meses, esa es la imposición. Entonces, imagínense las personas que no tienen impresora en su casa, computadora. Y eso los diputados no pueden meterse a impedir esa duplicidad o esa necesidad de estar imprimiendo los CURP. Claro, mire, en el Palacio de Gobierno del Ayuntamiento, en el Zócalo de Veracruz, hay una oficina en donde dice se tramita el CURP. No, me imagino que es gratuito para la ciudadanía, porque realmente es difícil esta cuestión. Quería comentarlo, en serio, en este marco, porque está las expectativas muy altas por esta elección, que va a ser copiosa, ¿verdad? Y al calor de todo eso le comento, en serio, ¿sabe usted cuántas casillas se van a instalar en nuestro país? ¡Ah, caramba! ¿Cuántos miles de casillas? 170,000 casillas más o menos, con un promedio de 1,5 millones, exactamente 1,552,000 funcionarios de casilla. Pero resulta que todavía faltan al menos 50,000 porque por el tema de violencia, señor, pues están dándose de baja. Ayer aquí en Guerrero, en una localidad pequeña, intentaron asesinar a la candidata alcaldesa, la libró, gracias a Dios. Pero pues el tema está muy, muy difícil, ¿no? Sí, la violencia en todos los estados, en Acapulco, en Guerrero, más, Michoacán, ¿no? Y quiero entrar un poquito ahí, ¿no? Antes de entrar al tema de la elección, si me permite usted, el tema de las remesas, están alertando. Bueno, pero eso de las remesas son por parte de trabajadores mexicanos que laboran en territorio estadounidense. Así es, el tema es que desde hace 20 años hay una gráfica en donde es un número constante y los migrantes suben muy poquito, ¿no? Le quiero decir a usted que cada año aumentan las remesas una proporción de 5%, 6% desde hace 20 años. Esa es la constante. ¿Por qué? Porque aumenta el número de migrantes. Bueno, pero es que no nada más son mexicanos los migrantes. Ya en este momento, yo creo que todos los países después de México ya están representados en Estados Unidos. Por supuesto, pero yo me refiero al ingreso que entra a nuestro país, en especial a mi estado. Hay una diferencia de más del 20% entre lo que se mandaba y lo que se manda de golpe, pues entonces se están prendiendo focos rojos porque están reclutando el crimen organizado, ¿sí?
a las personas que se acercan cuando ves que tú vas a cobrar, te dicen, oye Roberto, ¿te gustaría ganarte unos 2,000 pesos a la semana? Pues sí, ¿no? ¿Qué hago? Mira, te va a mandar un primo que está allá, te va a mandar $5,000, tú me los entregas y agarras tus 2,000 pesos y si lo vamos a hacer cada semana. Entonces el tema que ponen no es el lavado de dinero, ese es un tema financiero del gobierno, es el tema que es la puerta, señor, enganchar a los ciudadanos, porque aquí no le gusta pues que le regalen por hacer esos 2,000 pesos, ¿no? Pero lo he regalado y quería comentar ese tema. Usted dirá, ¿qué tiene que ver? Me brincaste de elecciones a remesas, porque ahora también el crimen organizado tiene sus candidatos. Y sí que le pregunten lamentablemente a todas las personas que han fallecido a cargo, las que estaban buscando algún puesto, principalmente diputados y alcaldes, ¿verdad? Y hay grupos enfrentados. Y resulta que ahora están girando instrucciones unos a unos, otros a otros, y va a ser un show muy grande. Espero que todo se lleve en calma, en tensa calma, porque al final, pues creo que todos estamos en el mismo barco, señor. Y ya por último, si me permite usted, y a mí se nos escucha, darles unos números que son mareantes. ¿Usted me va a hacer el favor de darme los números para el Milate? También, pero se le voy a decir que juegue el 1 y el 24. Están por salir. Fíjense, Sergio, en el padrón electoral de México hay 103 millones de votantes. Sin embargo, de buenas a primeras salieron dominicanos, haitianos, hondureños que van a votar en México. ¿Y eso por qué? Pues adivine usted, cada quien saque sus conclusiones. ¿A quién le favorece ayudar migrantes para que vengan y voten a favor de quién? Pues no va a ser de la oposición. Aquí el tema que los 97 millones, don Sergio, votarán alrededor. Pero una pregunta, ¿esas personas con otra nacionalidad no están empadronadas, señor? ¿Qué creen? Hay fotos, hay videos en donde se ven personas, evidentemente otra nacionalidad, haciendo fila en tiendas en donde reciben la ayuda que les da el gobierno y ya tienen sus credenciales de elector, gente que no son mexicanas. Entonces, pero si no están en el padrón, aunque tengan esa credencial, no van a poder votar. No, está en México, donde pareciera una novela de Frank Kafka, ¿no? Del escarabajo, sacó usted un mundo fantástico y real en donde pasan las cosas que no deberían de pasar. El tema, don Sergio, el punto interesante es las entidades o los estados que más votos van a dar es en orden: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León y Puebla. Oiga, usted, vaya, vamos a parar el dato por una razón. Ayer me encontré con un amigo y me platicó un chiste. Sí, dígame. Fíjate que me contrataron. ¿Y eso para dónde? De vigilante al panteón. De vigilante al panteón. ¿Y qué vas a hacer de vigilante al panteón? Que están llevándose los floreros o las lápidas. No. Me mandaron contratar para ir de vigilante al panteón para evitar que se salgan los muertos a la votación. Tan. No, Mi querido arquitecto, le agradezco mucho. Un abrazo y pórtese serio, aunque sea viernes y aunque el cuerpo lo pida, hay que mantener la calma. Bueno, exactamente. Es viernes y el cuerpo ya lo sabe. Habrá que sobrevivir a esta ola de calor este fin de semana y nos vemos, si Dios permite, el lunes nos seguimos oyendo. Hecho, Dios me lo bendiga. Ya recibí la foto donde está usted muy feliz. ¡Ay! Morales Ortiz. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues nos quedan en el tintero algunas notas. Por ejemplo, la Fiscalía de la República, delegación en el estado de Veracruz, incineró 806 kilos, 276 gramos, 100 miligramos de distintos narcóticos relacionados con diversas carpetas de investigación y averiguaciones previas. Ándale, si vas. En otra nota, meteorólogos pronostican anormal e intensa temporada de huracanes en el Atlántico. Bueno, son meteorólogos. Taxistas rechazan acarreo, pero se alquilan para llevar a personas a votar.
¿Y qué tienen? Ganan dinero, qué bueno. Saludamos a mis amigos los taxistas. Mujer queda atorada en vías de la estación calle 11 del metro de Ciudad de México. ¿Qué andan haciendo metiéndose en las vías, por favor? ¿Qué provocó el colapso de un templete en un evento de Movimiento Ciudadano? ¿Qué dice el experto? La tragedia del miércoles 22 de mayo, sucedida en el municipio de San Pedro Garza García, en el estado de Nuevo León, sigue conmocionando a la opinión pública debido a que el saldo fue de 10 personas sin vida y docenas de heridos. Si bien el gobernador Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, aseguró que se trata de un evento atípico, un experto explicó a detalle qué ocasionó el vendaval que derribó el escenario donde estaba el candidato a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez, y estaba la candidata a la alcaldía de San Pedro, de apellido Canavati, y otros candidatos a diputados y senadores. Simplemente hubo ese problema y pues ahora tratarán de investigar. Modelo muere tras ser arrollada por el tren mientras realizaba sesión de fotos en Jalisco. Ay, ay, ay. ¿Quién la guiaba? ¿Quién la promovía? En redes sociales circuló el video en el que una pareja quería revelar el género de su bebé en una fiesta. Sin embargo, el papá terminó incendiado después de que explotó uno de los elementos decorativos para anunciar el sexo del próximo recién nacido. Que tenían que andar haciendo estas cosas. Ay, este papá que se incendia en plena fiesta. Joven recibe duras críticas tras tatuarse su propio rostro en un brazo. Eso sucedió en Argentina. Queremos agradecer su atención, la verdad, sinceramente. Las notas muy importantes. Tenemos, antes de despedirnos, un pensamiento en este fin de semana. Nelson, estoy contigo, el galanazo de la calle de Hernán Cortés, entre Cuauhtémoc y Guadalupe Victoria. ¿Qué nos dice hoy? Se necesita valor. Se necesita valor para huir de los chismes cuando los demás se deleitan en ellos. Para defender a una persona ausente a quien se critica abusivamente. Para ser verdaderamente hombre o mujer, aferrándose a nuestros ideales cuando esto nos hace parecer extraños o singulares. Para guardar silencio en ocasiones que una palabra nos limpiará del mal que se dice de nosotros, pero perjudicaría a otra persona. Para vestirnos según nuestros ingresos y negarnos lo que no podemos comprar. Para vivir según nuestras convicciones. Para ser lo que somos y no pretender ser lo que no somos. Para decir rotunda y firmemente no, cuando los que nos rodean dicen sí. Para vivir honradamente dentro de nuestros recursos y no deshonradamente a expensas de otros. Para ver en las ruinas de un desastre que nos mortifica y humilla los elementos de un éxito futuro. Para negarnos a hacer una cosa que es mala, aunque otros la hagan. Para pasar las veladas en casa, tratando de aprender. Amigos, han sido muy amables en estar con nosotros este viernes 24 de mayo del 2024. Les agradecemos su preferencia. Les invitamos a continuar con nosotros la próxima semana, el lunes a las 12 del día, en Cambio Digital TV. 15 años como portal de noticias. Temas para conversar. Cuando las agujas de los relojes se juntan dividiendo el día, les esperamos en temas para conversar. Gracias, Nelson, por tu apoyo en producción. Nuestra grabación desde cabina con Nelson Ramírez, el quinceañero de Cambio Digital TV, el galanazo de Hernán Cortés entre Cuauhtémoc y Guadalupe Victoria. Les saluda un servidor, Sergio Morales Ortiz. Muchas gracias. Por favor,
traten de ser felices.